La mesa de intercambio, donde cada opinión es responsabilidad de quien lo dice. Y quien lo dice hoy es Carlos Iafiliola desde la capital de la República. Carlos, buenos días. Buen día, ¿cómo andan? ¿Viene usted? Bien, esperen que de entrada siempre la pantalla se va aclarando lentamente, pero ¿me ven y me escuchan bien ahí? Sí. Perfecto, espero que festejando el bicampeonato. Sí, sí. Ah, pues podría hacer algo, a ver. Aguárdeme un segundo. Perdón, estas cosas no se hacen, pero ya que lo tocaste, les muestro acá el trofeito que nos ganamos este fin de semana. Nos pedían en la familia y muchos amigos que tratáramos en estos tiempos de poner la cabeza y nuestra energía también en otras actividades más allá de la política. Lo vengo haciendo fuertemente en la familia, dedicándome cada vez más al ámbito central de mi vida que por la política uno descuida, pero empecé a hacer actividad física desde hace ya 2, 3 años con mi esposa, y a mí se me ocurrió este año empezar a ir a unas clases. Nosotros vamos al club, la Asociación Cristiana de Jóvenes, que es bastante conocida, en una sucursal que tiene acá en la zona este. Y bueno, se me ocurrió empezar a hacer clases de tenis, ya de grande, y bueno, y surgió, el profesor armó un campeonato ahora de invierno, y bueno, abierto, vino gente de otros clubes, del Club Náutico, del Club Malvin, etcétera. Y bueno, y en una de las categorías en la que competí, que era dobles caballeros, llegamos a la final. Fue todo el sábado y la final es el domingo, y salimos vicecampeones, así que contento. Por eso mostraba con orgullo mi primer trofeo vinculado al tenis. Tengo algunas medallas y trofeos de cuando jugaba al fútbol, pero tenis nunca había hecho, y la verdad que es un deporte muy lindo, la verdad que es muy bueno, y se creó un ambiente. Yo fui con mi familia, con mi esposa, con mi nieta mayor, se creó un ambiente muy lindo en torno a toda esta actividad. Bien, queríamos Gracias, Ernesto simplemente y amigos. ver que también usted, además de hacer política, hace otras cosas en su vida, con lo cual Bueno, es un ser esa era humano la como idea, todos y lo nosotros, bien que nos hace desde todo punto de vista, sin duda. físico, mental, digo, está bueno poner la cabeza en otras cosas. Está bien. Pero ahora vamos a hablar, vamos a estar hasta las 10 menos cuarto con usted. 10 menos cuarto tenemos una entrevista pautada que no pudimos poner en otra hora, así que tenemos media hora para conversar con usted sobre un tema que a usted le preocupa y que al uruguayo, al 48, al 49% de los uruguayos en todos los estudios de opinión pública le preocupa, que es el tema de la seguridad pública. El tema de la seguridad pública que nos está haciendo vivir cada día más con más prevención, con más cuidados. Hoy es habitual que tengamos cámaras, que las cámaras estén conectadas a los celulares, que haya alarmas, que haya puertas blindadas, que haya alambres protegiendo nuestras viviendas, cosa que hace 30 años prácticamente no se veía, y eso marca que la sociedad, las comunidades, las familias han ido invirtiendo en seguridad de sus bienes y de su vida. Cuando se hace habitual la inseguridad en distintos lugares y barrios, e incluso se habla de zonas rojas en distintos puntos del país. ¿Cómo ven ustedes esa situación? Bueno, obviamente con muchísima preocupación y creciente, y lo hemos dicho más de una vez acá mismo en la mesa de intercambio,
preocupación y creciente desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Este no es un fenómeno de ahora, no es un fenómeno que tenga que ver con este gobierno en particular del presidente Orsi, es un fenómeno que lamentable que se viene dando en el Uruguay desde hace muchísimo tiempo, y por más que han cambiado los gobiernos y que han cambiado los elencos, los ministros y los equipos, el problema persiste, persiste y se profundiza terriblemente para la sociedad uruguaya. Bueno, la semana anterior todos escuchamos un informe que hizo el Ministerio del Interior, que hablaba sobre las cifras, ¿no? Formas toco el tema de las formas un poquito de costado, no está Juan, pero a mí me hace ruido que el informe, por más que se me repita que lo hace a título personal, que el informe sobre lo que está pasando con el tema de los delitos en el Uruguay, como vocero del Ministerio del Interior lo esté dando un dirigente colorado, ¿no? Diego Sanjurjo. Ya hablamos de ese tema, lo está haciendo a título personal, pero a mí me hace ruido que un dirigente de otra colectividad política que está enfrentada duramente a las políticas de seguridad del gobierno lo esté dando un dirigente del Partido Colorado. Pero bueno, dejando eso de lado, porque no está Juan para responder, el informe que da el Ministerio del Interior habla de que hubieron algunas mejoras en algunos ítems, en particular en hurtos, en rapiñas, quizás ustedes lo tengan ahí encima de la mesa, pero vuelve a hablar que en el tema de los homicidios volvió a haber un crecimiento del 6.6%. Y un crecimiento y unas cifras que son durísimas respecto al tema de los homicidios, que son peores que las que teníamos por allá por el 2015, cuando también gobernaba el Frente Amplio, pero que fueron las peores. Bueno, de nuevo estamos en cifras vinculadas a los homicidios altísimas, crecieron de nuevo, y el análisis que se hace es que buena parte de todo este crecimiento y de toda esta problemática de los homicidios está vinculado al tema de la droga, del narcotráfico, del crimen organizado, ajuste de cuentas y la mar en coche. Es decir, todos estos temas que venimos escuchando desde hace muchísimo tiempo, pero que lejos estamos de solucionarlo, al contrario, se profundizan y cada vez son más las situaciones que le toca vivir a la ciudadanía uruguaya y cada vez son más las zonas a las que le toca este tema. Ya no está restringido a 1 o 2 barrios de Montevideo y ahí se termina la historia, no, esto se ha ampliado cada vez más dentro de Montevideo, se ha ampliado hacia el interior del país. Entonces, la problemática es clara y es durísima. ¿Qué está haciendo el gobierno? Y bueno, intenta hacer cosas, pone titulares, ya lo dijimos más de una vez, son muy buenos dando titulares quienes hoy gobiernan, son muy buenos, pero lo que pasa es que se han quedado en los titulares, porque en la práctica concreta el problema no está resuelto ni de lejos. Se empezó con un plan, creo que le pusieron el nombre Más Barrio, que intentó, por lo menos lo hicieron en 2 o 3 lugares para mostrar, miren en lo que estamos, se intentó mostrar que el Estado se metía en algunas zonas para tratar de controlar las situaciones. Lo vimos ahí como un gran fuego de artificio, pero no vemos que sea una acción permanente y de que todos los días estemos viendo lugares distintos. Se tiró, bueno, el presidente en el medio hizo una referencia puntual en un momento al presidente El Salvador Bukele.
ahora se tira toda esta historia de salir con los vehículos blindados del ejército. A ver, se siguen tirando titulares, pero lo concreto, lo de todos los días, es terrible. Y no vemos, de verdad, y a mí obviamente me duele este tema, no trato de sacar tajada política, me duele, porque lo digo siempre, vivo acá, mi familia vive acá, digo, me duele que no se le esté poniendo una cabeza al tema fuerte, clara, jugada políticamente para empezarlo a resolver. Yo hice referencia más de una vez a que en lo que me ha tocado vivir en los últimos tiempos, al ministro que vi con mayor firmeza y embarrándose y estando donde tenía que estar y con un perfil que no fue un día para el otro, que lo venía preparando por las cosas que decía y hacía desde hace largo tiempo, en el Ministerio del Interior fue al ex senador y ministro Jorge Larrañaga. Pero después, antes, dificultades, a Bonomi lo mantuvieron durante mucho tiempo con una cantidad de dificultades grandes. Después, en el gobierno de coalición, quienes vinieron después de Larrañaga no estaban en el tema, no sentían las cosas como las sentía Larrañaga, tenían una visión distinta, hicieron algo, no alcanzó, capaz que un poquito más Martinelli que Heber, y ahora el Frente Amplio pone a una persona que está vinculada al tema, pues estamos hablando de un ex fiscal, alguien vinculado al tema, pero digo, no ha tenido la impronta ni el ministro ni su ministerio que se necesita. Entonces, la verdad, a nosotros el tema nos preocupa y nos preocupa cada vez más. Nos preocupan también otras cuestiones que son laterales, pero que también es bueno decirla. Cuando se hace referencia a algunas cuestiones y se las pone arriba de la mesa como cuestiones a tener en cuenta, a manejar, cuando estuvieron arriba de la mesa unos años atrás, no se las tuvo en cuenta por una cuestión de mezquindad política. Voy a decir claramente de qué estoy hablando. Cuando Larrañaga llevó adelante en el 2018, 2019, aquel plan que se llamó Vivir sin Miedo, con 4 puntos centrales para hacer una reforma constitucional, lo dejaron solo en el sistema político. Yo ya lo he dicho más de una vez, en el Partido Nacional, en ese momento éramos 5 los precandidatos, yo era uno, fui el único que lo respaldó. La calle Pou no lo respaldó, Antía no lo respaldó, digo, no lo respaldó gran parte del Partido Nacional, pero no lo respaldó tampoco el resto del sistema político. Y hoy se hacen referencias a aquella propuesta de Larrañaga y desde personas que lo dejaron solo a Larrañaga. Por ejemplo, este fin de semana vimos un congreso muy grande, muy importante del sector Alianza País del senador Javier García, y la gran noticia de ese congreso, ¿no?, es que Javier García hoy el sector, tiró la idea me permite, sí. Hoy es el sector más importante dentro del Partido Nacional, ¿no? Sí. 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 A ver, pero a lo que voy, Ernesto, es a que a mí me hace ruido y obviamente que me preocupa por estar dentro del sistema político que pasen estas cosas. Porque hoy el senador Javier García se golpea el pecho y pone arriba de la mesa el tema de los allanamientos nocturnos, y fue la gran noticia de ese congreso, fue la propuesta de empujar una vez más el tema de los allanamientos nocturnos. Pero el senador García y la barra grande que lo acompaña estuvieron enfrentados a la propuesta de Larrañaga que incluía este punto hace unos años atrás.
por una cuestión, repito, en algunos casos hasta de mezquindad política, porque se trataba de un precandidato del Partido Nacional y ellos estaban respaldando a otro, a la calle Pou. Lo dejaron solo en Larrañaga. Y Larrañaga en aquel momento, yo tengo acá la cifra, obtuvo, ustedes se tienen que acordar, casi llega a lograr ese respaldo en la elección que se hizo simultáneamente con la elección del 2019, porque obtuvo el 46,83% de los votos. Estuvo muy cerca de que esa propuesta Vivir Sin Miedo saliera. Estuvo a menos de 4 puntos de que esa propuesta saliera. Eso En aquel retoma momento, fuerza porque la fiscal de Corte, en su comparecencia por el presupuesto al Parlamento, la comisión de la Cámara de Diputados, habría manifestado en su comparecencia que ella fue de los fiscales que apoyó el que se modificara en la Constitución la posibilidad de acceder a los allanamientos nocturnos. Sí, he visto ese accionar de la fiscal y obviamente que seguimos todo el tema. Yo estoy hablando de lo que a veces ocurre en el sistema político, porque ahí había una propuesta concreta. Había una propuesta concreta de Larrañaga que no solamente incluía esto, incluía el tema de reclusión permanente revisable, o sea, una especie de cadena perpetua, hablaba del tema de la Fuerza Especial integrada inclusive con integrantes de las Fuerzas Armadas. Digo, había 4 puntos. Se le dio la espalda a esa propuesta, se le dio la espalda y no se ayudó en lo más mínimo. Y hoy se lo toma como una bandera central de lucha hasta desde su propio partido, desde el partido que le dio la espalda en aquel momento. Entonces, perdimos 7 años, muchachos, perdimos 7 años. Esa propuesta hoy podría estar vigente, esa reforma constitucional de Vivir Sin Miedo. Yo la tengo escrita, nosotros la apoyamos cuando presentamos el plan de gobierno en el 2019 como precandidato. Hablábamos en el tema de seguridad porque además juntamos firmas, fuimos el único sector fuera del sector de Larrañaga que juntó firmas para que saliera este plebiscito de reforma constitucional Vivir Sin Miedo. Lo dejaron solo y por eso perdió. Y ahora hubo otro intento en el 2024 que protagonizó uno de los, por supuesto que estuvo cerca de Larrañaga siempre, que es el senador Camí, y perdió peor, porque perdió con el 39,36%, o sea, ese fue el respaldo que tuvo, estuvo lejos del 50%. Pero en aquel momento, aquella propuesta, repito, a veces con una cabeza, en algunos casos de mezquindad política, porque como el que la está empujando es un compañero que está en otra candidatura que la mía, le doy la espalda sin mirar el tema de fondo. Y eso en el sistema político ocurre muchas veces. En vez de poner el acento donde hay que ponerlo, no mirar de dónde viene la propuesta, sino decir, bueno, acá hay un problema, esta es una posible solución, ayudemos. No, se pone el palo en la rueda con una valoración político-electoral y hoy se retoma una propuesta de esas que se le dio la espalda hace unos años atrás. Entonces, esto es lateral. A ver, esto que estoy planteando es lateral. Lo único que a mí me hizo ruido cuando veo en estas horas lo que fue el Congreso de este fin de semana del sector, como vos bien decías, mayoritario, hablemos claramente, de esa gran cooperativa de votos que armó con mucha calidad el senador Javier García, porque ahí adentro hay de todo, desde el punto de vista ideológico hay de todo. Bueno, ese sector, el más grande, sale con esta propuesta y se golpea el pecho cuando unos años atrás estuvo esa propuesta en el propio Partido Nacional y no se la tuvo en cuenta, se le dio la espalda y no se la respaldó. Digo, a ver, es un tema lateral. A mí el tema de la seguridad me preocupa. Nosotros presentamos ya en la última elección un plan concreto que se llamó Impacto y que obviamente hoy con nuestro partido Adelante Esperanza lo tomamos como base y le estamos agregando alguna cuestión más.
este plan apunta a un plan en serio, en el tema seguridad pública, de mano dura, en serio. Este plan toma una parte central de lo que viene desarrollando el presidente Nayib Bukele en El Salvador desde hace unos cuantos años y que está obteniendo excelentes resultados. Por algo a El Salvador y a Bukele se lo tiene como referencia desde hace ya un largo tiempo como un hombre que ha encaminado el tema de la inseguridad en su país, de los asesinatos que eran terribles. Bueno, Bukele lo controló. Nosotros tomamos parte de esa visión y generamos un plan propio, que es de mano dura, es de mano dura. Y alguna vez hemos hablado, pero bueno, me parece que es lo que necesita el Uruguay, una conducción, ideas, desde el punto de vista de la seguridad pública, fuertes, de shock. No alcanza con 2 o 3 moviditas por acá para llenar el ojo y mostrarlas en la prensa y después seguimos con la de todos los días. No alcanza. Ustedes vieron lo que sucedió hace pocos días en una zona que no es zona roja. Estamos hablando de la Rambla de Montevideo, cerca de las canteras del Parque Rodó. Lo que sucedió con este tema de la picada, de enfrentamiento de bandas, murió un niño, es decir, ya el tema se desmadró hace rato, entonces no hay que andar con vueltas, hay que ir con la pesada del Estado, hay que ir con todo para resolver este tema. Entonces, yo creo que el gobierno está lejos de tomar estas acciones. Carlos, lo que ocurrió Sí. en las canteras del Parque Rodó, en la ciudad de Montevideo, donde muere un joven, ¿cómo se evita? ¿Cómo se resuelve cuando ya lo tienen ahí? ¿Es el tema de las picadas o hay algo más? No, digo, se juntan varias cosas, obviamente. Se juntan varias cosas. Primero, a ver, si hubiera una picada de esta naturaleza, no participé nunca en ninguna, pero he visto videos y cosas, no se organiza en 2 segundos. Esto es una cuestión, un proceso, hay una convocatoria que se hará mediante medios electrónicos seguramente, se empieza a llegar gente a ese lugar, se empieza a organizar la cosa, hay toda una movida y una logística que si hubiera ahí cabezas vigilando el tema, inteligencia, etcétera, se lo podría haber detectado antes de que ocurriera o apenas empezara a armarse, se podía haber actuado. Tampoco hay, por supuesto, ninguna cuestión, ningún departamento, ni tampoco una voluntad política de parte no solamente del Ministerio del Interior, sino además, en este caso, de la Intendencia de Montevideo, de atacar y resolver situaciones de este tipo, como son las picadas, porque hace rato que se vienen dando en varios lugares. Pero estas cuestiones, repito, no se organizan así de un instante para otro. Tienen una previa que si hubiera inteligencia de verdad se podría haber detectado, pero una vez que se instalan, si hubiera de verdad un patrullaje, como tiene que haber en distintos lugares, en este caso de Montevideo, se hubiera detectado al inicio, cuando se estaba gestando todo esto. Estas cosas no ocurrieron, se armó esa gran olla de presión donde hay de todo. En este caso habría gente que va capaz que con su motito y que quiere hacer una picada, pero alrededor había gente con otras intenciones, había en este caso bandas rivales en lo que tiene que ver con el mercado de la droga, y bueno, y pasó lo que pasó, digo, terrible, terrible. No es la primera vez que muere un niño, un adolescente. ¿Cuál es la solución, Carlos? Porque se sigue hablamos y hablamos analizamos
lo comentamos, pero esto sigue avanzando y se va agravando. Ustedes como partido, Repito, ¿qué solución tienen para este tema? bueno, a ver, repito que hay medios, hay medios, y para algo están todos estos fenómenos, Diego Sanjurjo y tantos otros, hay medios y hay una estructura atrás y mucha plata atrás para hacer inteligencia, para estar detrás de una cantidad de estas cuestiones en lo previo, eso ni que hablar. Un ministerio que tenga la cabeza donde la tiene que estar. Pero una vez instalado y una vez que se detecta la primer punta sobre este tema, hay que ir con todo ahí. Hay que ir con todo. No es una cuestión de que, que un policía... No, hay que ir con todo. Ahí hay que caer con 20 o 30 autos, la republicana, etcétera, y disolver esa cuestión en poco tiempo. Pero hay que ir con todo y meter para adentro a quien haya que meter, pero hay que ir con todo. ¿Por qué no se hace, Carlos? Puede. Con el delito no se dialoga, con los ¿Por qué no delincuentes se no hace? se dialoga. ¿Por qué no se hace? Y bueno, yo creo que en buena parte es por falta de voluntad política. Por falta de voluntad política. Si yo tengo que analizar a la izquierda en su conjunto, no nos olvidemos que para la izquierda históricamente los delincuentes son víctimas de la sociedad. Ha tenido siempre una mirada muy particular sobre todo el tema del fenómeno de la delincuencia, etcétera, etcétera. Pero la administración pasada, Carlos, tampoco Sí. actuó con fortaleza para reducir drásticamente los delitos. Se ha llegado a discutir si aumentan un 6% o bajan un 8%, cuando en realidad Estoy de acuerdo. es como que el sapo que está hirviéndolo. Estoy de acuerdo. No Por hubo, eso, el doctor Larrañaga trabajó quizás con más fortaleza sobre el tema, pero una vez que el doctor Larrañaga falleció y asumió el ministro Heber, parecería que se volvió a los criterios de los gobiernos anteriores, porque está bien, hubo más respaldo a la policía, posiblemente que sí, por lo menos expresado públicamente, pero tampoco hubo reducciones importantes en los delitos. De hecho, se llegó a la elección con que la seguridad pública era el segundo problema que la gente percibía. de acuerdo contigo. Por eso yo hago el señalamiento, pero no lo hago ahora, desde la comodidad de estar al frente de un nuevo partido político. Lo hacía antes, estando adentro, siendo parte del Partido Nacional y parte del gobierno de coalición. Marcaba las diferencias. Y esto que yo marcaba, de que una cosa, que marco ahora, de que una cosa fue el ministerio de Jorge Larrañaga y otro lo que vino después, lo decía antes. Y por eso te hacen la cruz, y por eso tuve que sacar una precandidatura, y entre otras cosas, por algunas de estas cuestiones, termino dando un portazo y yéndome. Porque cuando yo presenté el plan Impacto, lo presenté en el año 2023, lo presenté porque apuntaba a ser uno de los candidatos del Partido Nacional. Y me dijeron de todo cuando hablaba de tomar medidas al estilo Bukele en El Salvador. Me dijeron de todo. Vamos cerrando, Carlos, que tenemos otro compromiso. Vamos cerrando, que tenemos otro compromiso. No, todo bien. Yo disparé esta respuesta a partir de tu última pregunta, pero digo, creo que nuestra posición ha sido clara. Se necesita de verdad un Ministerio del Interior de mano dura, pero mano dura de verdad en el Uruguay. Basta de paños tibios, porque la situación cada vez es peor, y me parece que si el gobierno no toma acciones rápidamente, el tema cada vez, además, los delincuentes toman nota de quién está gobernando y qué cosas hacen y cuáles no hacen. Y ojo cuando eso empieza a pasar. Bien. A Carlos y a Filiola, muchísimas gracias por su participación.